convienen. Una vez finalizadas las etapas preliminares, o sea, la etapa de trazado tentativo, una vez recorrido el terreno y reafirmado algunas trazas, corregidos otras, encontrado nuevas, una vez que tenemos ya un poco más fehacientemente encontrado el trazado, digamos, no el único, pero sí, o los trazados, la etapa que continúa es la de el establecimiento de esas franjas a través del relevamiento topográfico. El relevamiento no debe tener el nivel de precisión que se hace para un proyecto ejecutivo, pero sí debemos quitarnos todo tipo de dudas respecto de algunos radios de curva, algunos recorridos que permitan que luego tener una pendiente acorde a las normas de diseño, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir materializando algunos vértices en caminos de montaña, tal vez a través de pircas o colocando estacas. Siempre este tipo de documentos, entre comillas, nos van a permitir que el día de mañana, cuando uno quiera regresar, no solamente poder encontrarlos, sino también poder revisar un poco la historia de por donde en alguna otra vez anterior también se quiso realizar un trazado y por algún motivo se terminó eligiendo otro. Es imprescindible la intervención de especialistas varios, los hidráulicos para determinar cuencas, lugares por donde el agua puede llegar a aparecer. Es muy importante que haya un especialista hidráulico cerca a esta etapa del trazado. Geólogos y geotécnicos es muy importante, y ambientalistas también, digamos. Son tres especialidades que no deberían no estar en esta etapa. Es lo que se termina realizando. Históricamente lo que se hacía era colocar una línea de banderas, o sea, una poligonal con estacas visibles e intervisibles una con la otra, de manera tal de poder visualizar desde alguna perspectiva cómo iba a ser el lineamiento de los trazados. En eso consiste esta etapa. Bueno, una vez que ya no queden dudas respecto a las bondades superiores de uno de los trazados preliminares estudiados, y ya hay un convencimiento que no hay otra solución, se adopta uno de ellos como el trazado definitivo. A veces se da que, no siempre o muy pocas, pero que hay más de dos trazados cuyas características técnicas sean de igual bondad, por lo que hay que recurrir a aspectos económicos ligados a los costos de la construcción del propio camino. Costo por kilómetro, por metro de puente, por metro de túnel, y bueno, y ahí determinar cuál es el económicamente más conveniente. Una vez que tengamos determinado entonces ese trazado, vamos a proceder a la localización o colocación de mojones para determinar la poligonal del mismo. Esta poligonal se hace a través de mojones que pueden ser de madera dura o de hormigón, de algo que quede físicamente localizable e intervisible a través de mojones. Entonces, la precisión que debería tener esa poligonal no es la de un proyecto ejecutivo, pero sí debemos tener la certeza de que esa poligonal ya abarca la totalidad del trazado, digamos, de las características geométricas del trazado. ¿A qué me refiero? No es necesario replantear las curvas horizontales ni colocarle la progresiva más que la progresiva de la poligonal en sí misma, pero sí, bueno, colocar los vértices en su posición casi definitiva. A su vez es importante recolectar otros elementos que estén en el suelo y que
pueden condicionar un poco también la ubicación local de algunos sectores, como pueden ser alambrados, líneas de propiedad, construcciones, tendidos, cruces con líneas férreas, cruces con cauces. Ahí el relevamiento debiera hacerse un poco más exhaustivo y mejor. Por lo tanto, una vez materializado ese tipo de hechos y ya con los datos topográficos relevados, nos vamos a ir a gabinete nuevamente para la confección del proyecto ejecutivo. Finalmente, la etapa del proyecto definitivo, que incluye el proyecto ejecutivo, es una serie de relevamientos y de trabajo de gabinete que van a llevarnos a confeccionar un documento que permita, a través de una licitación o por administración, concretar el proyecto de la obra, concretar una obra, un camino propiamente dicho. Para ello se hacen estudios de campo, se profundizan estudios topográficos de relevamiento. El relevamiento, el objetivo es obtener un modelo en cierto modo, y históricamente se hacían a través de perfiles transversales. En caminos de montaña se hacían cada 10 metros, secciones transversales, en terrenos ondulados cada 30 o cada 50 y en terrenos de llanura cada 100. Hoy día existen metodologías un poco más modernas. De todas maneras, la precisión y el procedimiento de los datos debiera tener que tomarse con mucho cuidado. El procedimiento de relevamiento por perfiles transversales sigue siendo muy útil. No solamente hay que relevar la zona de influencia de la zona de camino a través del eje, sino cuando encontramos, por ejemplo, cruces con otras vías, o cauces, o puentes, o cualquier otro elemento que conlleve un relevamiento de detalles, también deberíamos hacerlo. Paralelamente hay que ir haciendo estudios de suelos de la traza, a través de tomado de muestras de distintas profundidades. Con ello vamos a poder confeccionar un perfil edafológico a lo largo del camino que nos permitirá saber sobre qué va a estar apoyada nuestra estructura de camino y también con los materiales que contamos para la propia construcción. Paralelamente deberíamos ir mirando la posibilidad de encontrar en zonas cercanas yacimientos con calidades de suelos o de materiales superior para las capas superiores. Los aspectos geológicos también hay que determinarlos con precisión y a través de la intervención de especialistas, por supuesto, y deberíamos detectar afloramientos con la dureza de esos materiales, qué tipo de roca estamos viendo. En caminos de montaña suele llamarse excavaciones no clasificadas cuando se detectan materiales muy duros y que conlleva un precio mayor, digamos, su remoción. Entonces, eventualmente deberíamos ya ir detectando sectores potencialmente peligrosos para la seguridad del camino y viendo las medidas de mitigación o de evitar que haya derrumbe sobre la calzada, por ejemplo. Bueno, con este tipo de estudios y ya con la totalidad del levantamiento, lo que queda ahora es una etapa de gabinete en la cual va a tener su feedback con respecto a los estudios de campo. Es conveniente que de manera paralela se vaya ejecutando el proyecto y relevando y estando la comisión en el lugar para que se vayan quitando las dudas que vayan teniendo los especialistas de cada una de las áreas en el lugar y si se precisa mayor nivel de detalles. Entonces va a haber capítulos destinados al diseño geométrico, al diseño planimétrico, al altimétrico, a la coordinación plan y altimétrica, al diseño estructural del camino, que son las capas superiores.
a las obras de arte y a las obras especiales, obras de protección de obras hidráulicas, las obras, los puentes propiamente dicho, y cualquier otro tipo de obras que se requieran, todos los estudios de impacto ambiental necesarios para completar la documentación y la conformación finalmente de todo esto en documentos, en planos, en pliegos y en documentación definitiva, con cómputos métricos que nos permitan generar, como decíamos, un documento ejecutable a través de una obra. Con todo esto, este es el objetivo final que persigue el estudio del trazado.